Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Qué bueno saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén viendo en esta señal de su canal Olam 7, que transmite las 24 horas del día el Evangelio del Reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo por estos potentes canales de comunicación que el Señor nos ha provisto para que el Evangelio se pueda expandir a muchos lugares, a muchos rincones. Muchas personas ven toda esta programación, todos estos mensajes que se basan únicamente en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y en eso nos basamos y a eso nos aferramos todos los que creemos en Dios como creador del cielo y de la tierra. Quiero dejar con ustedes un himno muy simbólico de la creación, que representa, que está diciéndonos quién maneja la historia, quién tiene el control de la historia, quién es el creador de los cielos y de la tierra, la grandeza de nuestro Dios. Cuán grande es Él, Señor mi Dios.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos es un himno clásico de muchas denominaciones hoy en día que profesan una fe a Dios. Y expresa en este himno, yo sé que en algunos casos tiene un ligero cambio en la letra en algunas iglesias, pero en resumen, la idea principal o el tema principal del himno no se cambia, se mantiene, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la majestuosidad de Él como soberano, como Rey de Reyes, como Señor de Señores y Creador de todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir, lo que podemos percibir y disfrutar de, de la naturaleza, de la vida misma, el don de la vida proviene de Él, los árboles, la hierba, las flores, animales, el cielo, todo eso, los astros, todo eso que es parte de nuestro diario vivir, que es una necesidad, cada cosa es una necesidad para nosotros como seres humanos, como creación de Dios, eh, de ser complementarios todos y de ir en una constante manera de vivir diaria. Siento yo que debemos nosotros ser agradecidos y reconocer que nosotros no venimos de ninguna explosión, como se le conoce como el Big Bang, no venimos de la evolución, no venimos de extraterrestres, no, venimos nosotros como seres humanos, somos sacados de lo que Dios hizo, como lo es eh, el barro, de allí hizo al hombre, al principio lo formó, le dio la vida y es interesante que muchos dicen que en nosotros mismos está la vida, pero Adán mismo fue hecho, estaba hecho la persona en sí, pero no tenía vida, no podía escuchar, no podía ver, no podía sentir, no podía hablar, hasta que Dios le dio el aliento de vida, el espíritu, el soplo. Hasta en ese instante es que Adán reaccionó y empezó él a ver, a sentir, a percibir, a poder interactuar hasta ese entonces. Entonces nosotros, todo lo que somos, todo se lo debemos a Dios, todo lo que tenemos, no es asunto de que porque yo las puedo, porque yo soy inteligente, porque yo tengo fuerza, tengo destreza, tengo conocimiento, tengo experiencia, no. ¿No? Y ese es el problema nuestro. Lo mismo que en su momento Nabucodonosor dijo con su imperio, ¿no? Es esta la gran Babilonia que yo hice con mi grandeza para mi gloria. Entonces, Nabucodonosor en ese momento no estaba reconociendo a Dios como creador, como soberano, estaba basando su poderío, su logro hasta ese momento estaba basado, según él, según su creencia, en su fortaleza, en su capacidad. Pero no, era Dios quien lo había puesto ahí por alguna razón. Por alguna razón Él lo había puesto y la Biblia dice que Él, Daniel 2, 20-21, escribe que Dios pone y quita reyes. Él es el soberano. Él decide en qué momento a quién dejar que llegue a un puesto y quién Él decide no dejarlo que llegue. O cuando ya está, Él decide cuándo debe de salir. Y eso es con la palabra de Él uno no puede estar contradiciendo si eso es lo que Él decide. Pues hay que hacerlo sin dudarlo. Y eso es lo que el himno dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Yo no sé cuántas veces usted lo ha hecho. El contemplar el cielo, los astros, la luna, el sol, las estrellas en la noche. Y empezar a meditar en esa creación que Dios hizo en 6 días. Cómo Él empezó a crear la luz, porque estaba todo lleno de oscuridad, de tinieblas. Eso es lo que predominaba en la tierra, las tinieblas. Y por eso es que uno cuando lee el relato de Génesis,
se graba todo lo que dice allí y luego al contemplar los cielos uno empieza a recordar esa memoria de lo que pudo haber pasado en ese momento. Cómo Dios fue haciendo cada cosa, colocándola en su lugar y por último, ya cuando tenía todo hecho, hizo al hombre para que disfrutara de lo que él había hecho. Por eso es que nosotros permanentemente tenemos que estar diciendo cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y al contemplar los cielos, al ver el color de una rosa, al ver los jardines, la hierba, el viento, el sol, en cada de esas cosas uno puede palpar la grandeza de un Dios creador, un Dios omnisapiente, omnipotente, que todo lo hizo en 6 días, no porque Él no pudo haberlo hecho en un día o en minutos, sino porque de alguna u otra manera Él nos estaba dando un ejemplo de cómo tenía que regirse todas las semanas desde esa primera que Él hizo hasta el fin de la historia. Así que hay que reconocer cuán grande es Él. Quiero compartir con ustedes una información muy importante como lo es los medios, porque los medios, ¿cómo puede usted enlazarse con nosotros? ¿Por qué menciono esto? Vea, mire, a veces nosotros puede ser que estemos, por ejemplo, teniendo la programación en alguna computadora, en un iPad, un teléfono, y alguien puede estar escuchando algo muy importante. Y tal vez no le pregunta a usted no se percata que está escuchando. Y si está escuchando a la persona, bueno, en ese momento escucha y se interesa por conocer los enlaces. ¿Cómo enlazarse? Si no tiene oportunidad de hablarle, pues se perdió ese tiempo especial que perfectamente esa persona pudo conocer los medios de llegar a esta verdad que predicamos aquí en Olam 7 por la gracia de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos compartirlo. Así que comenzamos con lo que es el sitio web oficial del canal, olam7.tv, lo coloca en su ordenador, le da clic y luego automáticamente le va a aparecer, una vez que cargue, le va a aparecer esta portada de un atardecer sobre la ciudad. Y allí al aparecerle eso en la pantalla, lo único que usted tiene que hacer es bajar el cursor, bajar la pantalla, darle hacia abajo y ya automáticamente ahí le va a aparecer la señal del programa que se está emitiendo en ese momento. Es muy sencillo, muy simple. Repito, olam7.tv. Al llegar a la portada, que le aparecerá en la pantalla automáticamente al entrar al enlace, solo se va a la parte de abajo y ya podrá ver la programación que se está emitiendo en ese momento. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, Olam7 HD Honduras. Ese canal de YouTube usted puede encontrar ahí mucho material que está permanentemente subiéndose para que todos podamos estudiar juntos. Usted puede aprender, su familia, amigos, o lo pueda compartir. Suscríbase y siempre va a estar subiendo material para que usted pueda estudiar juntamente con nosotros. Repito, Olam 7 HD Honduras, transmitiendo nosotros acá desde la ciudad de San Pedro Sula. Recuerde que este canal, Olam 7 HD Honduras, es un canal exclusivo o es un canal de YouTube exclusivo del material que se transmite desde aquí, desde esta ciudad en el norte de Honduras. El sitio web es un sitio oficial, ahí aparece toda la programación. Recuerde que hay muchos países que también a otros hermanos están enviando material al canal para que se transmita en directo. Y también tenemos nosotros acá una página de Facebook donde usted puede interactuar con nosotros, puede enviar material, comentarios, un pedido especial, puede ser de oración o alguna explicación de algún texto, consultas. Escríbanos, interactúe con nosotros, dale like a la página para que pueda seguir las actividades de Olam 7 aquí
en Honduras. Gracias por estar con nosotros. Siempre llévenos en sus oraciones. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero desde luego no lo podemos hacer sin antes pedir que Dios nos dirija, nos guíe a través de la oración. Oremos. Padre Celestial, a esta hora estamos eternamente agradecidos por el don de la vida, por la oportunidad que nos brindas de poder comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias. Gracias porque has permitido que podamos contar con estos medios, por el cual el Evangelio tuyo, el Evangelio eterno, está siendo expandido a muchos lugares. Bendice a cada persona que está viéndonos y también, Señor, queremos que nos capacites, que tomes posesión de nosotros a través de tu Santo Espíritu para que podamos comprender tu palabra. Es importante que la analicemos, que la podamos recibir en nuestro corazón para que sirva de edificación espiritual. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema que se titula En la cueva de los leones. Y seguramente usted estará ya en su mente formándose de qué historia estamos hablando. En la cueva de los leones. Así que efectivamente vamos a hablar de este hombre valiente, entregado a Dios, dedicado a lo que Dios requiere de sus hijos, como lo es, o como lo fue Daniel. Daniel, un hombre que toda una vida dedicada al servicio de Dios, que Dios lo bendijo, que Dios lo guió, siempre compensó su fidelidad. Y vea, yo creo que nosotros como seres humanos, cada persona, cada individuo que viene a este mundo, al margen de sus antecedentes, al margen de las condiciones en las que viva o en las que nazca, al margen de su clase social, de su clase política, de su clase económica, creo que todos, sin distinción, todos traemos por naturaleza esa tendencia a adorar algo. ¿Sí? A adorar algo. Puede ser a una cosa, puede ser a una persona, pero todos tendemos a adorar algo, a abocarnos de una manera entregada a algo, porque alguien puede decir, no, yo no creo, yo no adoro porque yo no creo en Dios, un ateo, pero puede ser que alguien tenga, por ejemplo, su apego mucho por los animales o por algún animal en particular. Puede ser que sea la moda, puede ser que sea la belleza, puede ser que sea la comida, puede ser que sean los astros. Si alguien es astrólogo y se dedica tiempo completo solamente al asunto de los astros, pues también está cayendo en ese grupo, porque cada quien tiene o está en un grupo de adoradores de una u otra forma, pero en realidad nosotros lo ideal que tenemos que hacer en cuanto al asuntos de oración, pues es la oración dedicada a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre, la adoración a Dios. Y vemos cómo en la Biblia Dios está advirtiendo siempre el hecho de no tomar cosas que Él ha hecho, por poner un ejemplo. Él en el Génesis declara que Él hizo al sol como la luz mayor para que alumbrara, para que trajera calor a las plantas, a nosotros mismos, porque el mismo rayo del sol posee vitaminas. Pero claro, en ciertos horarios, no en todos. Pero en su mayoría hoy está causando daño, pero hay ciertos horarios muy reducidos en el que
no necesita esa vitamina que tiene el sol, igual las plantas lo ocupan. Y vemos cómo el sol Dios lo colocó con ese propósito. Pero viene alguien y toma el sol, como lo han hecho los paganos desde siempre. Toman el sol, que es algo secular, para un uso similar, y vienen y lo toman para adorar. Y lo han adorado por muchos siglos, por miles de años. Han hecho culto tras culto, de imperio en imperio. Digamos, por poner un ejemplo, los egipcios tenían un dios que se llamaba Ra. ¿Y cuál era ese dios que ellos, al que llamaban ellos Ra? Pues era el sol. Los romanos tenían también su dios, simbolizado por el sol, donde adoraban en el primer día de la semana, en el día domingo, y era el dios Mitra. Igual en el caso de los babilonios con Baales, aunque era representado por un toro, pero en el trasfondo ellos hacían el culto el primer día de la semana, o sea, el día domingo, un día dedicado al culto pagano. Y ahí vemos esos ejemplos marcados de ellos, y así como entonces podemos entender nosotros que cada persona trae ya esa tendencia a adorar algo. Puede ser que otra persona sea solamente, no crea en Dios, pero sea amante digamos, de los bosques, de la fauna, de las flores, y que bueno, esa es una forma de adorar también, porque cuando nosotros colocamos en nuestras vidas algo que representa el primer lugar que solamente le debe corresponder a Dios, automáticamente se convierte en un ídolo. Automáticamente se convierte en un ídolo. A veces nosotros ponemos a criticar a los antiguos israelitas. Qué ingratos. Cómo construyeron ellos un becerro de oro para adorarlo, para hacerle un culto de adoración. Eso era dicen ellos, fue un error garrafal. Venían de recibir esos grandes milagros de Dios y se les había mandado a ellos a que tuvieran una reverencia especial. Así que venían ellos y construyeron un becerro de oro para adorarlo. Entonces, ellos, incluso la Biblia relata que ellos decían que ese becerro era Jehová. Pero en realidad Dios no permitía que se le construyera una imagen. Entonces, los paganos tenían esa tendencia, aunque no servían a Dios, pero tenían la tendencia a adorar algo, a seguir algo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cualquier cosa, por muy pequeña, por muy insignificante que parezca, es que eso no es malo, ¿y cómo va a ser malo eso tan insignificante? Y dedicarle más tiempo a cosas seculares, cualquiera que sea. No, el primer lugar debe de ser para Dios, para nadie más. Vamos a ver cómo Daniel se sobrepuso, porque él era un adorador exclusivo de Dios junto a sus 3 amigos. Pero aquí le tocó solo a Daniel sobrepasar este momento de apertura durante el reino de Medio Persia con Darío. Así que, ¿qué pasó con Daniel en ese momento? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la circunstancia que rodeó este episodio? Que necesitamos nosotros extraer grandes lecciones. Veamos lo que dice, porque eso está registrado en el capítulo 6 de Daniel. Así que leamos los primeros 3 versículos de ese capítulo para ver qué nos dice en cuanto a la vida de Daniel en ese momento, cómo lo apreciaba, cómo lo valoraba el rey Darío. Leamos el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir
sobre el reino 120 sátrapas. ¿Cuántos sátrapas? Dice que eran 120 que él constituyó en en todo el gobierno, en todo el imperio babilónico. ¿Cómo habían hacerlo así? Hacer una división. Y luego dice que gobernasen en todo el reino. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, un gobernador iba a tener bajo su mando 40 provincias. Esto es como para ordenar mejor las cosas, para no cargarse mucho el rey de Medo-Persia. ¿Se acuerdan lo que pasó en su momento con Moisés? Que Jetro le recomendó, le aconsejó, porque él se sentía demasiado cargado, demasiado estresado, con tanto problema, tanta queja que recibía del pueblo judío. Así que Jetro le dijo: estás demasiado cargado, Moisés, tienes que delegar, tienes que hacer un orden, divide al pueblo, ordénalo, y coloca jefes de sus jefes y así sucesivamente para él descansar y que los problemas ya ellos vinieran y resolvieran los menores para él ya poder recibir los de gran envergadura. Así que dice que sobre esos 3 gobernadores que iba a poner, y cada uno iba a tener bajo su mando 40 provincias, porque si eran 120, pues eran 40 cada uno, y sobre los cuales, sobre esos 3 gobernadores, o entre esos 3 gobernadores, Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Imagínense, de los 3 que había colocado ahí, Daniel era uno, pero a este rey Darío había delegado a Daniel entre los 3 para que a ellos se reportaran. O sea, lo tenía como un encargado de todos, de ellos 3, para que le dieran cuentas a él, para que le reportaran, para que le pidieran permiso, todo. Solamente en un caso extremo ellos tenían que venir y reportarse con el rey. Así que imagínense cómo Darío exaltó a Daniel. Claro, esto era como una bendición porque Daniel había sido muy fiel a Dios. ¿Verdad? Versículo 3. Pero Daniel dice, pero Daniel mismo, ¿qué pasó con Daniel? Era superior a estos sátrapas. Así que Darío no era solamente de así por así que había colocado a Daniel por encima de ellos. No, dice que era superior a estos sátrapas, era más inteligente. Recuerden que Daniel había llevado desde el capítulo 1, había decidido en su corazón, él mismo ya ha decidido no contaminarse de la comida del rey. Y en ese momento se lo examinó por 10 días y resultó ser 10 veces más inteligente. Tenía un rostro más robusto, más rojo, me imagino yo, con más fuerza que los otros. Así que este Darío lo había puesto porque él había detectado que Daniel era superior a estos gobernadores. Porque había en él, pero por encima de eso, la razón principal por la cual Daniel era superior a ellos, era porque, dice la Biblia, había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué espíritu superior? Sin duda alguna era el Espíritu Santo. Sin duda alguna, era el Espíritu de Dios, había tomado posesión de este hombre de Dios, Daniel. Así que él había sido utilizado por Dios para exaltarlo,
para enaltecerlo sobre todo el reino. ¿Se imaginan? Daniel había sido colocado por encima de todo el imperio medo-persa. Solamente estaba arriba de él el mismo rey Darío. Imagínense hasta dónde llegó Daniel. Por eso dice la Escritura, en el sabio rey Salomón, dice una frase que Dios bendice a los diligentes y que los va a colocar sobre los reyes, o sea, o delante de los reyes lo pondrá. En esa circunstancia, Daniel era diligente. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3. ¿Daniel decidió adorar la estatua? No. ¿Daniel decidió participar en los cultos paganos que se hacían en Babilonia o en Medo Persia? No. Se mantuvo al margen de todas esas cosas. Él se mantuvo al margen de todo eso que podía contaminarlo, que podía nublar su pensamiento y desviarlo del propósito que Dios tenía con él. Interesante todo esto de Daniel. Había un espíritu superior. ¿Qué espíritu superior era? ¿Será que Daniel lo tenía por sí solo? No, era el Espíritu Santo que estaba obrando en él. Recuerden que este imperio medo-persa en el año 539 derrotó al imperio babilónico y se sentó a gobernar en todo el mundo, que estaba simbolizado en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, por el pecho y los brazos de plata. Y desde luego cuando él conquistó Babilonia, él se dio cuenta de todo lo que había, conoció a la gente y conoció a Daniel. Habló con él seguramente y lo puso por eso por encima de todos los demás sátrapas. Pero estaba claro que eso lo que había hecho era despertar un espíritu de codicia y de envidia de los demás sátrapas. Si no, veamos lo que dice el capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban, ¿qué cosa? Ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban una ocasión para acusar a Daniel. Estaban buscando cómo entramparlo, cómo hacer que cayera, porque ellos lo que estaban buscando era, pues obviamente, estaban buscando el puesto de Daniel. Eso es lo que estaban buscando, el puesto de Daniel. Sigue diciendo, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión, ¿de qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Era tan cabal Daniel, era tan leal a todo, tanto en su vida personal, así como también con el rey. No defraudaba al fisco, cumplía con sus impuestos, cumplía con sus obligaciones, con los reportes, con todo lo que tenía que presentar al rey, todo lo que tenía que reportar y todo lo que también él tenía que mandar y delegar y preocuparse él, velar porque se hiciese de la forma de vida. Porque el rey lo había puesto allí, tenía un salario, tenía privilegios, pero también tenía responsabilidades que cumplir. Y él seguramente las cumplía a cabalidad, porque si no, ellos hubieran hallado una manera de poderlo acusar delante del rey para que el rey lo destituyera. Ahora dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Luego dice el versículo 5.
Entonces dijeron aquellos hombres, dijeron ellos en sus adentros, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Imagínense, ellos empezaron a escudriñar, empezaron a examinar toda la conducta de Daniel, sus antepasados, su familia. Empezaron a investigar seguramente y dijeron, este hombre no tenemos de dónde agarrarle. Como cuando están en asunto de campañas los políticos, empiezan a revisar su vida pasada y empiezan a decir que los padres hicieron aquello, tiene hermanos que han hecho lo otro, sus abuelos hicieron aquí, tiene familiares que están mezclados en esto, o en algún momento en su juventud él hizo esto, él hizo lo otro, pero aquí no hallaban en qué agarrar a Daniel. Si aquí todo está en orden, ¿por dónde lo vamos a agarrar? Aquí no hay otra, dijeron, que tenemos que comprometer su entrega a Dios, su lealtad a Dios con el reino, porque él es tan leal a su servicio de adoración, él es tan leal a todo, que él va a ser más leal a Dios que al mismo rey. Así que tenemos que venir y comprometerlo para que él no ceda a su servicio de adoración, pero al ser leal a ese servicio de adoración, comprometan su servicio con el rey. Y ahí lo vamos a atrapar, dijeron ellos. Esa es la única forma como nosotros podemos hacer que Daniel pueda caer. Ellos sabían de que Daniel servía lealmente a la ley de Dios y que en ese sentido Daniel era inclaudicable. Los principios de Dios eran no negociables por ningún punto. Así que estos hombres maquinaron en sus mentes una forma de cómo hacer que Daniel cayera. ¿Y de qué forma lo hicieron? Interesante lo que dice la Biblia. Ya pudimos leer algo al respecto, en que ellos empezaron a maquinar cómo hacerlo caer en cuanto a su servicio de adoración y comprometiéndolo con el servicio al reino o al rey Darío. Así que leamos lo que dice el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice así: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Imagínense, ellos, bueno, claro, es una forma que tenían ellos tradicional de saludar al rey. Pero yo me imagino que cuando llegaron en ese momento hicieron una pompa especial, como enalteciéndolo a Darío, al imperio medo-persa y levantándole el perfil para que el rey pudieran ellos tener mucha apertura con el rey. Dice ahora el versículo 7. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, miren cómo ellos están acá muy sutilmente haciendo una inclusión global, integral de todo el aparato directriz del imperio de Medo-Persia. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. O sea, ellos primero prepararon el terreno. Prepararon de una forma, de la otra, hablaron con uno, hablaron con otro, que todos tenían que estar de acuerdo. O sea, ellos no fueron así nomás. Hablaron con todos los dirigentes, con todos los gobernadores y acordaron que todos estuvieran en el mismo sentir de que se promulgase un edicto real. Y lo confirmes.
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado, ¿a dónde? ¿A dónde iba a ser echado? En el foso de los leones. Miren qué interesante. Y solamente pusieron 30 días, no es que permanente, no, dijeron ellos, no ocupaban mucho tiempo, con 30 días, con un mes suficiente. Leamos lo que dice el versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Imagínense, no le dan a él espacio para que lo medite, para que consulte, para que lo piense, porque ya le dijeron que ellos anticipadamente consultaron con todos los demás dirigentes, gobernadores, sátrapas, príncipes, y que todos están de acuerdo. Ya traen un documento hasta firmado, si es posible, una nota firmada de todos, para que el rey no vaya y les consulte, y no vaya también a consultar con Daniel. Ahora dice, ahora el rey, confirma el edicto y fírmalo. O sea, no te detengas, no consultes a nadie porque nosotros ya lo hicimos, para que no pueda ser revocado. Conforme a la ley de Media y de Persia. Recuerden que en el imperio medo-persa, los edictos, los decretos que los firma el rey no se pueden por ninguna forma ser revocados, o sea, ser abolidos o ser detractados, no se puede. La cual no puede ser abrogada. Por eso es que cuando uno en la actualidad menciona y pregunta si tal orden, si tal directriz que ha sido dada en alguna institución o en el hogar o cualquier cosa que uno piense hacer, digamos, si yo digo la otra semana estaré haciendo tal cosa, pero digamos, yo puedo decir, no es ley de medos y persas. O sea, que no está, que va a ser así, ¿verdad? O algo que se lleve a cabo en una institución secular, ellos dicen, bueno, esto es lo que se está haciendo, pero no es una ley de medos y persas. Es una ley que puede ser mejorada, puede ser modificada y no está escrita en piedra, que no se puede mover o que no se puede abrogar también. Es una de las posibilidades. Pero en este caso no. Lo que el rey decía como gobernante, como rey del imperio medo-persa que gobernaba en ese mundo, no se podía abrogar. Por eso ellos hicieron la preparación del terreno anticipadamente, porque no podían permitir que el rey viniera y empezara a consultar. Veamos lo que ahora dice el versículo 9. Miren, el rey, al escuchar todo el preámbulo que hicieron los príncipes y los sátrapas, vino el rey y el rey firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey cayó en la trampa y vino y tranquilamente firmó porque fue de un mutuo acuerdo. Ellos le tendieron una trampa al rey, ¿verdad? Y ahí lo que estaban haciendo era llevándose de encuentro a Daniel porque sabían que él era obediente al servicio de Dios. Ahora, Daniel, obviamente que a él no le consultaron, repito, por eso es que ellos hicieron una trampa y el rey cayó en la trampa. Él cuando se vino a dar cuenta de esto, quiso reaccionar, pero él hizo lo posible, buscó los medios de cómo poder abrogar esa ley y le fue totalmente imposible. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? Veamos lo que dice el versículo 10. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Miren que Daniel aquí no empezó a que se le subió la presión, se le subió el azúcar, se puso nervioso, no podía dormir, se le quitó el hambre, no. Dice que Daniel
cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer a veces o cuando. No, dice que como lo solía hacer antes. Siempre Daniel hacía eso y él, como era una devoción diaria, como era su estilo de vida, él tenía ya esa costumbre en su forma de actuar y no podía cambiar ni por ese decreto, ni por otro decreto, ni por nada. No iba a cambiar para nada él. Así que ni el rey ni el decreto pudieron desviarlo de la obediencia que él le mantenía a Dios. Esta posición de él pues confirmaba que era necesario, como dice el apóstol Pedro en Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, los sátrapas, los que estaban enemistados de Daniel y que estaban queriéndole tender una trampa, estaban pendientes, le dieron seguimiento, algunos se encargaron de seguirlo a Daniel en lo que hacía, y en aquel tiempo no podían tomarle fotografías, pero llevaron varios para tener testigos, porque sabían lo que iba a hacer Daniel. Y ellos al ver lo que él abría las puertas y se ponía a orar 3 veces al día a su Dios, a adorarlo, pues entonces ellos llevaron testigos y le hicieron una acusación contra el rey. Veamos el versículo 13. Dice el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Mire cómo ellos muy sutilmente lo que están haciendo primero es etiquetándolo que él no es un ciudadano de Medo-Persia, sino que él proviene de los cautivos de Judá, o sea que son ellos súbditos del imperio Medo-Persa. Dice, él no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Esa forma despectiva de ellos, de dirigirse a él, dirige una forma de poder etiquetarlo a manera que no resaltaban las virtudes de Daniel, sino que lo primero que dijeron, este es hijo de los cautivos de Judá. Así que es interesante y vamos a tener otra segunda parte de esta historia de Daniel, donde podemos nosotros descubrir el final, cómo terminó eso y qué lecciones nosotros podemos encontrar. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Día Grande Viene. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo para el tribunal. Día alegre
Claro que viene un día grande, va a ser para unos alegre y para otros va a ser triste. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.